El pueblo entero se reunió aquella tarde polvorienta, no para celebrar, sino para presenciar una transacción disfrazada de matrimonio. Ella, apenas 17 años, vestía un traje simple, prestado, que más parecía uniforme de condena que prenda de fiesta. Su padre, con la mirada endurecida por la miseria, aceptaba unas monedas, un par de caballos y la promesa de un techo para su hija. Nadie preguntó lo que ella pensaba. Nadie quiso ver que en sus ojos, bajo la resignación impuesta, brillaba un grito ahogado. En la frontera, las mujeres eran tratadas como tierras, posesiones que cambiaban de manos sin que nadie hablara de sentimientos. Los hombres bebían, las mujeres cuchicheaban, y el novio, un ranchero tosco, más viejo que su propio padre, la miraba con un orgullo que helaba la sangre. No había ternura, ni siquiera deseo, solo el gozo egoísta de quien cree haber ganado una apuesta. Ella caminó hacia el altar improvisado, las botas llenas de polvo y el corazón marchito, sabiendo que cada paso la alejaba más de sí misma. El sol caía a plomo, como juez implacable de un destino que no eligió. Cuando el sí fue pronunciado, en su nombre el silencio fue absoluto, pero en su interior resonaba como un trueno. Comprada como esposa, su vida se reducía a obedecer, servir y callar. Aquella noche, en el rancho de su nuevo dueño, no hubo música ni celebración, solo la soledad fría de un cuarto donde su sombra parecía más real que su propia piel. Aprendió rápido a ocultar lágrimas, a endurecer el rostro, a tragar palabras que nacían muertas en su garganta. El pueblo, indiferente, siguió su rutina. Para ellos, la joven ya no era más que la mujer del ranchero, sin nombre ni historia propia. En el mercado, las miradas pesaban como piedras y las lenguas afiladas repetían la misma sentencia. Así es la vida de las mujeres. Ella respondía con silencio, pero en ese silencio se forjaba lentamente una rabia muda, un anhelo que aún no sabía nombrar. Fue en ese escenario de resignación donde ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras recogía agua en el arroyo, lo vio. Un hombre de pie en la orilla opuesta, con la piel marcada por el sol y la mirada más firme que la roca. Un apache, con el porte de quien carga historias de guerra y cicatrices de pérdida. Sus ojos no la desnudaron ni la reclamaron, la reconocieron. Y en ese reconocimiento, ella sintió por primera vez que aún existía como persona. No hablaron, no se acercaron, solo se miraron mientras el agua corría entre ellos. Fue un instante breve, pero suficiente para encender una chispa en un mundo que parecía muerto. Cuando regresó al rancho, llevaba consigo un secreto, la certeza de que había alguien que la había visto de verdad. Ese recuerdo sería su refugio en las noches más oscuras. Si esta historia te conmueve desde el inicio, suscríbete y déjanos "Tú me gusta". Así sabremos que quieres más relatos largos del viejo oeste narrados con verdad y sentimiento. Porque a veces, hasta en el silencio más cruel, nace la semilla de la rebelión. Los días siguientes transcurrieron pesados como cadenas. El ranchero, orgulloso de su compra, la mostraba como trofeo en la cantina, exigiendo respeto que en realidad era burla contenida. Ella lo seguía en silencio, con el rostro bajo, tragando humillaciones que parecían no tener fin, pero en su pecho guardaba aquel recuerdo del apache en el arroyo, como una llama secreta que no se apagaba. No sabía su nombre, ni de dónde venía, pero lo llevaba en la memoria como quien guarda un talismán invisible. El encuentro volvió a repetirse, esta vez al amanecer. Ella, con un cántaro entre las manos, lo encontró nuevamente en la orilla. Contraria, el sol naciente pintaba su silueta con tonos de fuego, y sus ojos se fijaron en los de ella como si el tiempo no existiera.
No hubo palabras, solo un gesto mínimo. Él inclinó la cabeza, no como saludo formal, sino como reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió respeto en la mirada de un hombre. Los encuentros se volvieron costumbre, silenciosos y furtivos, siempre separados por el río, nunca más cerca de lo que la prudencia permitía. Ella comenzó a esperar esos momentos con ansiedad secreta, encontrando fuerza en esos silencios compartidos. El apache no buscaba poseerla ni arrebatarle nada. Simplemente estaba allí, como guardián invisible de su dignidad perdida. Y en ese estar, ella recuperaba pedazos de sí misma. Una tarde, sin embargo, la tensión del pueblo comenzó a crecer. Los hombres murmuraban sobre ladrones en los alrededores, culpando a los apaches de todo mal. El rancho se llenó de voces de odio y el ranchero, entre copas, se jactaba de domar a su mujer como se doma a un animal. Ella escuchaba en silencio, pero por dentro hervía. Y mientras las palabras de odio llenaban las paredes, lo único que deseaba era escapar hacia el río, donde los ojos del apache le recordaban que aún era humana. El destino quiso que esa misma noche, cuando salió a buscar agua en secreto, él estuviera allí. Esta vez, no en la orilla opuesta, sino del mismo lado del río. La luna iluminaba su rostro, revelando las cicatrices de guerra, la fuerza contenida en cada gesto. Ella se quedó paralizada, el cántaro a punto de caer de sus manos. Él no avanzó, no la tocó, pero su voz grave quebró el silencio. No eres una mercancía, no fuiste hecha para servirles. Esas palabras, sencillas y firmes, cayeron sobre ella como martillo que rompe cadenas invisibles. Nadie jamás se lo había dicho. Nadie había tenido el valor de recordarle que seguía siendo dueña de sí misma. Una lágrima solitaria bajó por su mejilla y por primera vez no la ocultó. El apache la sostuvo con la mirada y en ese instante nació algo que ambos comprendieron sin necesidad de nombrarlo. Un vínculo imposible, condenado por el mundo, pero verdadero. El silencio de esa noche fue distinto. No fue resignación, sino promesa. Una promesa que aún no sabían cómo cumplir, pero que ya estaba escrita en el aire, en la tierra, en el río que los había unido. El rancho se convirtió en su prisión. El hombre que la había comprado como esposa se regodeaba en su poder, exigiendo obediencia en cada gesto y silencio en cada palabra. A veces ni siquiera necesitaba hablar. Bastaba con el peso de su mirada, posesiva, para recordarle que no era más que propiedad en su inventario de bienes. Ella cumplía las tareas con precisión mecánica: cocinar, limpiar, atender animales, pero por dentro estaba ausente, viajando siempre hacia aquel recuerdo junto al río, hacia esos ojos que la devolvían a la condición de mujer y no de objeto. Era en esas memorias donde encontraba fuerzas para soportar las humillaciones diarias. El pueblo no era menos cruel. Cada vez que aparecía en el mercado, las mujeres la miraban con compasión, disfrazada de desprecio, y los hombres con deseo encubierto bajo comentarios toscos. La esposa del ranchero, la llamaban, como si su identidad se redujera a un título que él había comprado. Ella respondía con silencio, porque el silencio era la única forma de no quebrarse del todo. Sin embargo, cada paso entre esas calles era una herida abierta, un recordatorio de que la vida la había condenado sin juicio previo. Fue en una de esas idas al pueblo donde escuchó rumores más oscuros. Decían que grupos de apaches rondaban la zona, que planeaban ataques contra los ranchos. El odio crecía como fuego alimentado por mentiras, y en cada conversación ella podía oír el veneno con que justificaban violencia. Esa noche, al regresar, no pudo dejar de pensar en él, en aquel guerrero que la había mirado con dignidad.
¿Sería uno de los mencionados en esas voces llenas de miedo? ¿Estaría arriesgando su vida por simplemente existir? Esa inquietud le golpeó más fuerte que cualquier palabra de desprecio. La relación con su marido se volvió más áspera. Él la notaba distraída, con los ojos perdidos en un horizonte que no entendía. Su inseguridad lo volvía más brutal, más posesivo, más rudo en gestos y palabras. «Eres mía», repetía con frecuencia, como si al pronunciarlo pudiera borrar el vacío que había entre ellos. Pero esas palabras, lejos de atarla, la empujaban aún más lejos, hacia un mundo donde alguien la había nombrado libre, aunque fuera por un instante. Una madrugada, cuando todos dormían, se levantó en 1900 silencio y caminó hasta el arroyo. El aire helado le cortaba la piel, pero su deseo de verlo era más fuerte que cualquier temor. Allí estaba él, como si la esperara desde siempre, sentado sobre una roca, observando el río que los separaba. Esta vez no hubo barrera de agua. Cruzó hasta ella, sin prisa, con la serenidad de quien no necesita pedir permiso para existir. Y cuando estuvo a pocos pasos, bajó la cabeza en gesto de respeto. «No vuelvas a bajar la mirada ante ellos», dijo. Ella lo escuchó como quien escucha verdad por primera vez en la vida. No hubo abrazo, ni contacto, apenas la cercanía de dos almas que comenzaban a reconocerse en un mundo que jamás lo permitiría. La luna iluminaba el rostro de ambos, y en ese silencio compartido nació algo más profundo que un simple deseo. Una promesa no dicha de resistir, aunque todo estuviera en contra. Al regresar al rancho, el amanecer la encontró con un brillo nuevo en los ojos. Seguía siendo prisionera de un matrimonio sin amor, pero dentro de sí llevaba una fuerza desconocida. Ya no era solo la esposa comprada, era una mujer que había sido vista, nombrada y reconocida por un hombre que desafiaba al mundo con una sola mirada. Y esa certeza era más peligrosa que cualquier arma. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. En el pueblo, los rumores crecían como tormenta en el horizonte. Ataques de apaches en ranchos cercanos, caballos robados, incendios en corrales. Cada desgracia, real o inventada, se atribuía a los guerreros que defendían su tierra. El miedo se transformaba en odio y el odio en justificación para nuevas violencias. El nombre Apache se pronunciaba en las cantinas como si fuera sinónimo de enemigo, de bestia salvaje, y ella, escuchando en silencio, sentía un nudo en el pecho, porque sabía que entre esos nombres malditos estaba él. El ranchero, inflado de orgullo y whisky, repetía a sus amigos que pronto se uniría a las patrullas de caza para darles una lección. En su voz no había justicia, solo deseo de gloria barata, hambre de demostrar hombría ante la comunidad. Cada vez que hablaba de matar apaches, ella sentía que le arrancaban un pedazo de alma. Se refugiaba en el silencio, pero el silencio comenzaba a volverse insoportable. Había algo dentro de ella que pedía gritar, advertir, defender. Sin embargo, sabía que cualquier palabra podía condenarla tanto como a él. Una tarde, en el mercado, escuchó una conversación que la heló por completo. Dos hombres comentaban que un grupo había visto a un apache rondando cerca del arroyo, el mismo lugar donde ella lo encontraba en secreto. Decían que pronto organizarían una emboscada, que no dejarían escapar a ese perro salvaje. Sus manos temblaron al sostener el cesto y el corazón le golpeó con fuerza. No era solo miedo, era una certeza dolorosa de que hablaban de él, de su guerrero silencioso. Esa noche no pudo dormir. El ranchero roncaba a su lado, ajeno a la tormenta que se desataba en su interior. Se levantó en silencio, caminó hasta la ventana y contempló el horizonte oscuro. Sabía que debía advertirle, aunque eso significara arriesgarlo todo.
No podía permitir que el único hombre que la había visto como persona terminara cayendo en una trampa tejida por odio ciego. Era más que gratitud. Era un impulso que nacía desde lo más profundo de su corazón. Al amanecer, corrió al arroyo. El aire estaba cargado de presagio, como si la tierra misma presintiera el peligro. Lo encontró allí, de pie, esperando. Sus ojos se iluminaron al verla, pero su expresión cambió cuando notó la angustia en su rostro. «Te buscan», dijo ella entre jadeos. «Quieren matarte. No vuelvas aquí». Sus palabras eran súplica y advertencia a la vez. El apache la miró en silencio, sin sorpresa, como quien ya conoce el destino, pero agradece la voz que lo advierte. «No me iré», respondió con calma. «Aquí te encuentro, aquí existes». Esa respuesta la desgarró y la llenó de fuerza al mismo tiempo. Sabía que él no huiría, que su honor no le permitiría esconderse como presa, pero también sabía que la emboscada era real, que la sangre podía teñir el arroyo donde hasta entonces solo habían compartido silencios y promesas. Las lágrimas le nublaron los ojos y sin pensarlo dio un paso hacia él, rompiendo la barrera invisible que los mantenía separados. Por primera vez, estuvo lo suficientemente cerca para sentir su respiración. Él no la tocó, pero sus palabras quedaron grabadas en su piel. «Si muero, no será como mercancía ni como sombra. Será como hombre que eligió mirar a los ojos de una mujer libre». Ella tembló, comprendiendo que aquello ya no era solo un vínculo secreto, era un destino compartido. Y en ese instante, bajo la amenaza de la muerte inminente, nació en ella la certeza de que haría cualquier cosa para salvarlo. El rumor de la emboscada llegó envuelto en risas de cantina y golpes de vaso, pero traía fechas y lugares como si fuera un pregón. Al anochecer, junto a los álamos del arroyo, para cazar al apache que ronda donde no debe. El ranchero hinchó el pecho al oírlo, fanfarroneó que llevaría su propio lazo para traer de vuelta lo que es mío y repartió cartuchos como caramelos malditos. Ella escuchó desde la puerta con el delantal aún húmedo y sintió que la sangre le helaba por dentro. No era miedo solamente, era la certeza de que habían puesto precio a la única mirada que la trató como persona. Cuando los hombres salieron a afilar rencores, volvió al cuarto como quien regresa a una celda y, a oscuras, memorizó cada palabra del plan para convertirla en salvación. Antes de la hora pactada, preparó su mentira. Metió en el bolso un pañuelo rojo, una navaja pequeña y un pedazo de pan, y salió por detrás del granero como quien saca el alma por una grieta. Caminó paralela al arroyo, dejando huellas donde quería que las vieran y borrándolas donde prefería que se perdieran. Atoró ramas en la orilla para que crujieran al menor roce y ató el pañuelo a una rama baja, trampantojo de paso apresurado. No era una estratega, pero el instinto de sobrevivir le daba un mapa. Si los llevaba a mirar a la derecha, Takoda podría escapar por la izquierda. En el borde del claro, respiró hondo 3 veces, como si el aire fuera coraje líquido, y se lo internó en la sombra. Lo encontró donde siempre, pero la noche tenía otra piel. Takoda ya sabía. El viento trae noticias cuando los hombres cargan demasiada pólvora. Ella habló antes de llorar, con frases cortas y la urgencia de quien ha decidido pagar cualquier precio con tal de evitar la bala ajena. «Hay hombres en Los Álamos», dijo. «Vendrán por ti. Te quieren muerto para contarlo en la plaza». Takoda no respondió de inmediato. La escuchó con los ojos, como hacen los que se juegan la vida a diario. Luego señaló un pasadizo entre mezquites, un canal seco que mordía la barranca. «Nos vamos por ahí», dijo. «Pero tú vuelves ahora mismo». Ella negó, tan rápido que asustó a su propio miedo. «Si vuelvo me matan por traición, sin necesidad de pruebas». Los primeros cascos llegaron como piedras que aprenden a latir.
Voces bajas, risas que huelen a whisky, el roce metálico de rifles acariciados por manos torpes. Ella tomó su papel en la farsa y lanzó una piedra hacia el pañuelo rojo. Las ramas contestaron con un chasquido que cualquier cobarde confunde, con movimiento de presa. 3 hombres corrieron en esa dirección, 2 se quedaron en la vereda, y el ranchero, posado como gallo de pelea, ordenó que cerraran la salida por el norte. Takoda se pegó a la tierra, y la tierra lo reconoció. Reptó como serpiente paciente, midió pasos ajenos, y cuando uno de los hombres quiso rodear, le arrebató el equilibrio de un tirón y el arma de un puntapié. La noche tragó ese ruido, como si supiera guardar secretos. El fuego cruzado empezó sin aviso. Un disparo mal apuntado rebotó en la piedra y soltó chispas. Otro partió una rama y los álamos dejaron caer hojas como lluvia negra. El ranchero gritó su nombre con una mezcla de triunfo y rabia, y la palabra mía salió de su boca más sucia que cualquier blasfemia. Ella vio la cuerda volar como serpiente clara en la luna y entendió tarde. El lazo se cerró en el pecho de Takoda y el caballo del ranchero tiró con ganas de espectáculo. Ella saltó sin pensar, hundió la navaja en el cáñamo vivo y cortó fibras con los dientes apretados. La cuerda gimió, cedió, y Takoda cayó sobre el barro como cae un árbol que luego vuelve a crecer. El más joven de la cuadrilla, que aún conservaba una parte de vergüenza en los ojos, apuntó por reflejo a la sombra mayor. El tiro venía para el apache, pero encontró la carne de ella en el camino. El plomo le rozó el brazo como una lengua de fuego, y la sangre salió al mundo, para recordar que los cuerpos son verdad. Takoda la sujetó antes de que tocara el suelo, le apretó la herida con su propia camisa y le habló con esa calma seca que ordena al miedo obedecer. «Respira conmigo», dijo. «Respira ahora». Detrás, el mundo era un libro de ruido donde cada página traía otra amenaza. Corrieron hacia el canal seco. El caballo del ranchero lo siguió en diagonal como si oliera deuda antigua. Takoda dejó caer al paso 2 piedras grandes para trabar cascos y un insulto en su lengua que sonó a bendición antigua. El animal resbaló. El ranchero maldijo a todo lo que no podía comprar, y la persecución se fragmentó en hombres que sabían perseguir, pero no orientarse. Ella, pálida y temblando, apretó el vendaje contra el brazo y no soltó la mano que la guiaba. Había dolor, sí, pero también una claridad nueva. Ya no había regreso al rancho, ni al nombre prestado, ni a la obediencia sin voz. Cuando, al fin, creyeron haber ganado un palmo de noche para respirar, un eco distinto bajó por la barranca, voces adelante, linternas a lo lejos, el segundo grupo cerrando la horquilla como dientes. Takoda detuvo el paso, midió la montaña con los ojos y supo que la salida no estaba ni a izquierda ni a derecha, sino por debajo. «Hay una boca de piedra», susurró. «Si llegamos, vivimos». Ella asintió sin pedir mapa. Detrás, el ranchero recogía del suelo su orgullo, y delante, la oscuridad abría la puerta a un descenso que podía ser salvación o tumba. En la boca de piedra, el aire olía a agua vieja y promesas que nadie cumplió. Entraron a ciegas, con la luna en la espalda y las linternas ajenas peinando la vereda. La última imagen que la noche les regaló antes de tragarlos por completo fue el rostro del ranchero recortado contra el cielo, jurando por todo lo que nunca honró que no descansaría hasta traerla de vuelta. La palabra vuelta quedó flotando sin dueño, como una soga que no encuentra cuello. El túnel no era un túnel, sino una vena de la montaña, fría y húmeda, hecha para recordar a los hombres que la tierra come lento, pero seguro. Takoda avanzó primero, tanteando las paredes con las yemas, buscando las curvas donde el eco cambia de idioma.
Ella lo seguía pegada a su sombra, guardando el dolor del brazo como quien guarda una brasa que da calor y quema al mismo tiempo. El aire olía a caliza y a murciélago antiguo, y cada gota que caía desde el techo marcaba el tiempo con una paciencia que no tenían. Cuando la oscuridad quiso agrandarse, Takoda rasgó otro pedazo de su camisa, hizo una mecha con grasa de su bolsa y encendió una llama pequeña, suficiente para dibujar sus rostros en la piedra y recordarles que seguían vivos. Se detuvieron en un ensanche donde la roca permitía sentarse sin que el cuerpo perdiera dignidad. Takoda limpió la herida con agua tibia que había cargado desde la tarde, sopló para engañar el ardor y vendó con firmeza sin violencia. Ella lo miró trabajar con la seriedad de quien descubre que la ternura puede ser un acto silencioso, casi un oficio. «Me llamo Ana», dijo por fin, como si entregar su nombre fuera también una forma de recuperar el cuerpo. Él inclinó la cabeza y respondió sin ceremonia: «Takoda». El sonido cabía en la cueva como caben las palabras que no necesitan explicación. Por primera vez, no eran la esposa y el apache, sino dos nombres con historia, uno al lado del otro. Afuera los hombres aprendían que la montaña no se apura por voces ni por espuelas. El ranchero, obstinado, ordenó cerrar cada salida conocida y enviar a los más livianos por las grietas, como si la roca fuera un tablero de mesa y no un animal con humor propio. Merrill, que jugaba a juez y verdugo según le convenía, ya preparaba una versión del cuento para el periódico de la capital: Rescate de una mujer honrada de manos de salvajes. El alguacil prometía salarios extra por cada metro de cueva registrado, y algún soldado perdido prefería apostar a cartas en la cantina porque sabía que la noche paga peor que el mes. Al mismo tiempo, alguien sopló la idea de acusar a Takoda de secuestro para que la ley limpiara lo que el rencor no pudiera terminar. Cuando la llama amenazó con rendirse, Takoda la alimentó con paciencia. Le enseñó a Ana cómo respirar sobre la mecha para que no se apagara a la primera mala noticia, y le habló sin adorno de un código que no estaba escrito. En su pueblo, una mujer no se toma. Camina a tu lado si quiere, o no camina, y ninguna victoria vale más que su palabra. Ana lo escuchó con los ojos húmedos, no de dolor, sino de reconocimiento. «A mí me compraron», dijo, y la frase quedó colgando como campana rota. «A partir de hoy», respondió él, «nadie te compra ni te devuelve. Te eligen o te dejan y tú eliges o dejas». La cueva, que había oído demasiados ecos de miedo, guardó esa promesa como se guarda un fuego nuevo. Salieron al otro extremo cuando la noche ya empezaba a oler a mañana. El cielo, pálido, prometía luz sin todavía entregarla, y el desierto levantaba ese frío que enseña a valorar una sombra. Delante, una hilera de mogotes dibujaba un pasadizo hacia las sierras. Detrás, las linternas buscaban su propia vergüenza en la boca de piedra. Takoda señaló un recodo donde el viento borra huellas y subió primero, extendiendo la mano para que Ana aprendiera el camino nuevo con la piel y no solo con los pies. Cada metro ganado era también una renuncia a su nombre anterior, a la casa que no era hogar, a la obediencia que ya no cabía en su garganta. En mitad de la subida, la voz cansada les pidió respiro. Se ocultaron bajo una cornisa baja que olía a resina, y allí Ana probó su brazo vendado. Dolía, pero ya no mandaba. Habló de su padre sin acusarlo del todo, de un hombre vencido por la pobreza y por una idea de mundo donde la mujer salva al hombre pagando con su vida la deuda de todos. Takoda no ofreció consuelo fácil, ofreció camino. «Mi gente puede darte techo un tiempo», dijo. «Te mirarán con dureza, porque la dureza cuida. Si decides quedarte, te harán trabajar, no porque seas otra cosa, sino porque nadie sobrevive sin manos». Ella asintió, agradecida por una honestidad que no prometía milagros, sino verdad,
Y si esta travesía te tiene aquí, acompáñanos con un me gusta y un comentario. En estas tierras, el apoyo se siente como fuego en la madrugada. La sierra los recibió con el gruñido bajo de los pinos. En la línea de arriba apareció una sombra que no llevaba sombrero ni bandera, un centinela apache, arco en mano, que miró primero la herida de Ana, luego la lanza de Takoda y al final los ojos de ambos, como si ahí estuviera todo el informe. Silbó 2 notas cortas, señal de veo y no disparo, y desapareció como desaparecen los que saben moverse donde los mapas no mandan. Media hora después, en un claro pequeño, 3 figuras aguardaban. 2 guerreros y una mujer mayor con Nindovisintel, trenzas blancas y mirada de piedra que vio más allá de los vestidos y los nombres. «Traes contigo tormenta y promesa», dijo al llegar. No hubo abrazo, hubo protocolo de supervivencia. Agua tibia para lavar, hierbas para el dolor, un trozo de pan que sabía a pacto y un círculo donde hablar antes de decidir. La mujer mayor, a quien llamaban Naila, observó a Ana como se examina una herramienta nueva, no para despreciarla, sino para saber dónde puede romperse. «Si te quedas, aprenderás. Si te vas, nadie te perseguirá», dictó. «Pero has de saber que traerán soldados y el hambre no pregunta bandos». Ana sostuvo la mirada sin bajar la cabeza, sorprendida de encontrar respeto en un juicio tan duro. «Me quedo», dijo, «mientras mis manos sirvan para algo y mi voz no sea soga». El primer disparo llegó antes de que la decisión pudiera volverse rutina. Allá abajo, donde el arroyo muerto se abre en abanico, el ranchero había encontrado un guía y un atajo. La pólvora subió en olor y en ruido como una carta mal escrita. Naila levantó la mano y el claro se partió en órdenes: apagar fuego, cubrir rastros, mover niños a la grieta, montar a los viejos con lentitud digna. El ranchero, obstinado, asomó su figura en el borde opuesto del valle con un trapo blanco que no era paz sino truco. «Entreguen a mi esposa y al indio», gritó, «o quemamos el bosque al amanecer». Nadie respondió. La sierra, que no teme a las palabras, esperaba ver qué peso traían los corazones. La amenaza del ranchero quedó flotando como humo espeso sobre el valle. Decía venir con bandera blanca, pero todos sabían que aquel trapo no era paz, sino una máscara para la violencia. Desde lo alto, Takoda observaba cada movimiento. Hombres, escondidos entre arbustos, caballos inquietos, rifles cargados y nervios disfrazados de valentía. Ana, con el brazo aún vendado, sentía que cada grito que llegaba del fondo era una cadena que intentaba arrastrarla de vuelta al pasado. Pero algo dentro de ella ya no pertenecía a ese mundo. Había cruzado una línea invisible y no pensaba retroceder aunque el precio fuera su vida. Naila, la anciana, organizaba con calma la defensa. No hablaba de guerra, sino de sobrevivir, y cada gesto suyo era obedecido sin preguntas. Los niños fueron llevados a una grieta estrecha entre piedras. Las mujeres prepararon hierbas para detener sangrados y los hombres afilaron lanzas y revisaron flechas. Takoda recibió de ella una mirada seria. El enemigo no solo quiere tu vida, quiere quebrar lo que ella ha decidido ser. Si se la llevan, no solo perderás a una mujer, perderemos todos un camino nuevo. Ana escuchó esas palabras con el corazón ardiendo, porque por primera vez alguien hablaba de su elección y no de su precio. El ranchero comenzó a gritar insultos, recordándole a Ana el contrato invisible que creía tener sobre ella. «Te compré, me perteneces, nada te libra de mí», rugía desde abajo, y sus hombres reían con la seguridad cobarde del número. Ana se levantó en el claro, temblando pero firme, y respondió con una voz que sorprendió a todos, incluso a sí misma: «No soy tuya, no soy de nadie.
Y si quieres verme, ven por mí, pero tendrás que subir hasta aquí y mirarme a los ojos como hombre, no como dueño». El eco devolvió su desafío, y el ranchero, herido en el orgullo, escupió al suelo como si así pudiera tragarse la humillación. La tensión creció hasta volverse insoportable. De pronto, un disparo rompió el aire, no para matar, sino para asustar. La bala se incrustó en la roca, a pocos pasos de Ana, levantando polvo. Takoda se movió como un relámpago, colocándose delante de ella, su cuerpo convertido en escudo. La respuesta no fue inmediata. Los apaches sabían esperar, pero también sabían que el primer error podía costarles todo. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Era la calma antes de la tormenta, donde cada respiración podía decidir el inicio de la batalla. Ana apretaba los dientes, sintiendo que el miedo quería apoderarse de ella. Pero algo distinto corría por sus venas. No solo miedo, sino rabia, memoria y dignidad. Recordaba la plaza, las risas, las monedas cambiando de mano, y comprendía que esa noche no era solo un enfrentamiento entre hombres armados, sino el juicio a todo lo que la había reducido a mercancía. Y en ese juicio ella había decidido ser testigo y también acusadora. Takoda se inclinó hacia ella y susurró: «No tengas miedo del ruido. El ruido se apaga. Lo que queda es la decisión». Ella lo miró y asintió, entendiendo que la batalla no era solo afuera, sino también dentro de sí misma. Mientras tanto, los hombres del ranchero comenzaban a rodear la montaña, creyendo que podían estrangular a la sierra como si fuera un animal domesticado. No sabían que la montaña guarda caminos invisibles y que aquellos que la habitan escuchan sus secretos. La noche cayó con un silencio cortado por chasquidos de ramas y crujidos de botas. El cerco estaba completo. El enfrentamiento era inevitable, y en el centro de ese círculo de odio y resistencia, Ana y Takoda comprendieron que la lucha que se aproximaba no solo decidiría su destino, sino también si el amor que habían jurado en silencio podía sobrevivir al fuego. El primer ataque llegó con el amanecer. Los hombres del ranchero prendieron antorchas y las lanzaron contra los arbustos secos al pie de la montaña, esperando que el fuego hiciera el trabajo por ellos. Las llamas comenzaron a lamer la hierba con rapidez, extendiéndose como serpientes, brillantes. Desde lo alto, el humo subía en columnas densas, llevando consigo el olor de amenaza. Ana tosía, el vendaje empapado en sudor, mientras Takoda la cubría con un paño húmedo y la obligaba a respirar despacio. «El fuego también es enemigo», dijo, «pero el viento puede ser nuestro aliado». Y señaló el cambio en la brisa, que comenzaba a empujar el humo de vuelta hacia los atacantes. Los apaches aprovecharon ese respiro, mientras los hombres del ranchero retrocedían para no ahogarse en su propia trampa. Takoda y otros dos bajaron sigilosos por un pasaje oculto. Se movían como sombras, usando el humo como manto, y alcanzaron a desarmar a dos hombres antes de que pudieran disparar. El sonido de cuerpos cayendo se perdió entre el rugido de las llamas. Ana, desde arriba, observaba con el corazón encogido, sintiendo que cada segundo podía ser el último. Pero también vio algo que nunca olvidaría: la manera en que Takoda luchaba no para matar, sino para resistir, para abrir caminos sin manchar más la tierra de sangre que la que fuera necesaria. El ranchero, enfurecido, ordenó un asalto frontal. Disparos estallaron contra la roca, rebotando en chispas, mientras los defensores respondían con flechas y piedras que descendían como lluvia. Ana se escondía tras una roca, pero cada vez que alguien caía, sentía la punzada de la realidad. No eran nombres anónimos, eran vidas apagadas en un duelo que ella misma había encendido sin querer. Sin embargo, su conciencia no le permitió hundirse en la culpa.
Entendió que no era ella quien había provocado esa guerra, sino quienes habían confundido amor con propiedad y vida con mercancía. En medio del caos, Takoda logró volver junto a ella. Estaba cubierto de hollín, con un corte en la frente, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Resistimos», dijo, «no por venganza, sino porque nadie tiene derecho a decidir por ti». Esas palabras cayeron en Ana, como agua en tierra seca. La herida en su brazo ardía, pero su espíritu se sentía más fuerte que nunca. Por primera vez en su vida, alguien no luchaba para poseerla, sino para defender su derecho a existir. El fuego se fue apagando lentamente, derrotado por el viento contrario. Los hombres del ranchero, cansados y desorientados, comenzaron a retroceder. Pero él no aceptaba la derrota. Subió hasta la mitad de la montaña, armado con una escopeta, y gritó el nombre de Ana con una furia que parecía más animal que humana. «Baja ahora o verás a este indio muerto a tus pies», vociferó, apuntando hacia Takoda. El silencio cayó como un manto sobre ambos bandos. Todo se reducía a ese instante, a esa amenaza. Ana dio un paso adelante, temblando, pero con la mirada firme. «Ya no me compras, ya no me mandas, ya no me defines», gritó con una fuerza que sorprendió a todos. El ranchero, furioso, apretó el gatillo, pero la bala no encontró carne. Takoda se lanzó al suelo con reflejos de cazador y la flecha de un joven apache atravesó el aire, derribando el arma de las manos del ranchero. El arma cayó retumbando en la roca y el grito del hombre quedó colgado en el viento, más débil que nunca. El humo se disipó. El sol iluminó un campo marcado por cenizas y sangre, pero también por la resistencia. El ranchero, humillado y desarmado, retrocedió tambaleante. Nadie lo persiguió. La montaña misma parecía expulsarlo como un cuerpo extraño. Ana se quedó de pie, respirando con fuerza, y comprendió que, aunque la batalla aún no había terminado, algo ya había cambiado para siempre. La cadena se había roto. El ranchero había retrocedido, pero su sombra seguía pesando sobre todos. No era un hombre dispuesto a aceptar la derrota. Lo conocían bien. Sabían que su orgullo herido era más peligroso que cualquier bala. Desde abajo, sus hombres dudaban. Algunos miraban con recelo el humo que aún salía de la tierra. Otros mascaban rabia, pero ninguno parecía tener ya el mismo fuego. Habían visto algo que les quebró la certeza. Una mujer que gritaba libertad frente al hombre que decía poseerla. Esa imagen los golpeó más que las flechas, porque puso en duda todo lo que creían correcto. Ana se mantuvo firme en el claro, el viento despeinando su cabello sucio de hollín, el brazo vendado aún sangrando, pero su voz intacta. Miró hacia el ranchero, que intentaba recomponerse con insultos, y le habló con una calma que sonaba más fuerte que cualquier grito. «No me compraste, nunca lo hiciste, porque yo no soy un precio, soy vida, y la vida no se vende». Las quintas inten. Palabras se clavaron en cada rincón del valle, como si fueran eco de la montaña misma. Los hombres del ranchero bajaron la vista, y en sus rostros comenzó a nacer la incomodidad de los cómplices que descubren su error. Takoda la observaba con un orgullo silencioso. Para él, no era la batalla ganada ni el ranchero derrotado lo que importaba, sino el hecho de verla de pie, dueña de su voz, plantando cara a todo un sistema que la había reducido al silencio. Sabía que esa fuerza no nacía solo de ella, sino de cada dolor, cada humillación, cada lágrima tragada. Todo aquello ahora se transformaba en grito, y ese grito era imposible de callar. El ranchero, desesperado, sacó una daga que llevaba escondida y comenzó a subir torpemente entre las rocas. «Si no eres mía, no serás de nadie», bramaba, ciego de odio, pero ya no tenía a nadie siguiéndolo.
Sus hombres no se movieron. El miedo los había paralizado, sí, pero también el reconocimiento de que aquella lucha ya no tenía sentido. El propio orgullo del ranchero se había convertido en su condena. Takoda descendió unos pasos colocándose en medio del camino y esperó. No alzó arma alguna, solo su cuerpo firme y su lanza apoyada en la tierra. Cuando el ranchero lo alcanzó, con la daga temblando en su mano, Ana gritó su nombre. Takoda no necesitó moverse demasiado. Esquivó el primer intento torpe y con un giro rápido lo desarmó, dejando que la daga se perdiera entre las piedras. El ranchero cayó de rodillas exhausto, derrotado más por su orgullo que por la fuerza de otro hombre. En lugar de acabar con él, Takoda dio un paso atrás. «Tu guerra ya terminó», dijo con voz seca. «Lo que buscabas ya no existe, ella eligió». El silencio fue tan grande que incluso los hombres abajo escucharon cada sílaba. El ranchero levantó la cabeza, los ojos llenos de rabia, pero también de la certeza amarga de que era verdad. Intentó gritar, insultar, pero lo único que salió fue un sollozo ronco, mezcla de derrota y vergüenza. Ana bajó lentamente hasta quedar a pocos pasos de él. No llevaba arma, no llevaba odio, solo la dignidad de alguien que había recuperado su voz. Lo miró a los ojos y pronunció las palabras que serían su sentencia final. «No eres dueño de nada, ni de mí, ni de ti mismo». El ranchero desvió la mirada, incapaz de sostenerla, y en ese gesto se selló el fin de su poder. El sol ya había trepado por completo cuando la montaña recuperó el silencio. Los hombres del ranchero comenzaron a dispersarse, algunos con vergüenza, otros con miedo y unos pocos con un alivio secreto de que la batalla había terminado sin más. Sangre. El ranchero, derrotado, fue arrastrado por dos de sus propios compañeros hacia abajo, no como líder, sino como carga. Nadie lo celebró. Nadie gritó victoria. Era un final triste para un hombre que había querido medir su valor con la vida de otros. En el claro, Ana se dejó caer de rodillas, agotada, con el brazo aún sangrando. Takoda corrió hacia ella, sujetándola con cuidado, como si temiera que se quebrara entre sus manos. Pero lo que encontró en sus ojos no fue debilidad, sino fuerza. Una fuerza nueva que ni el dolor físico podía apagar. «Lo lograste», susurró él, y ella negó con la cabeza. «Lo logramos, porque sin ti nunca habría recordado quién era». Takoda sonrió apenas, esa sonrisa rara y breve que guarda más peso que 1000 palabras. Naila se acercó, apoyando su bastón en la tierra. Miró a Ana con detenimiento y luego a Takoda, y pronunció un juicio que no era condena, sino reconocimiento. Hoy nacieron dos libres, y la libertad, cuando se gana, no se devuelve. Ana bajó la cabeza en señal de respeto, sintiendo que aquellas palabras no eran solo para ella, sino para todos los que la habían visto plantarse contra el odio. Los días siguientes fueron de calma tensa. Ana permaneció en el poblado apache, ayudando en lo que podía, aprendiendo a moler maíz, a curar con hierbas, a escuchar el ritmo de la naturaleza que allí gobernaba más que los hombres. Takoda no la trataba como huésped ni como prisionera. La trataba como igual, dándole espacio para elegir qué quería hacer, dónde quería estar. Esa libertad era nueva para ella, y la abrazaba con una mezcla de miedo y gratitud. El rumor del enfrentamiento se esparció por la frontera. Algunos contaban que un ranchero había perdido a su esposa en manos de los apaches. Otros murmuraban que una mujer se había liberado sola, desafiando a todo un pueblo. La verdad viajaba disfrazada de historias, pero Ana ya no necesitaba que el mundo entendiera. Su verdad estaba en cada paso que daba junto a Takoda, en cada mirada compartida al amanecer, en cada silencio que ya no era opresión, sino compañía.
Una tarde, al borde del mismo arroyo donde todo había comenzado, Ana miró el agua correr y recordó su primera súplica en silencio, aquel día en que había sentido que su vida ya no le pertenecía. Takoda se acercó, apoyó la mano en su hombro y ella lo miró con una calma nueva. «Aquí me compraron», dijo, «pero aquí también me liberé». Él no respondió con palabras, solo con un asentimiento firme, porque sabía que algunas verdades no necesitan más adornos. El sol se ocultaba detrás de la sierra cuando caminaron juntos de regreso al poblado. No había promesas de eternidad, ni juramentos imposibles, solo la certeza de que, por primera vez, Ana no era mercancía, ni esposa comprada, ni sombra en el silencio. Era mujer, era libre, y junto a Takoda había encontrado no solo amor, sino un camino donde cada paso era elección y cada elección era victoria.